cuando los cielos callaban y las cadenas hablaban. El sol ardía sobre Egipto como un látigo de fuego. Las arenas del desierto parecían susurrar los lamentos de un pueblo que había olvidado lo que era la libertad. Día tras día, los hijos de Israel doblaban la espalda bajo el peso de piedras y látigos, levantando ciudades que no les pertenecían, bajo órdenes de un faraón que se creía Dios. Entre los gritos y el polvo, aún se escuchaban rezos antiguos. Oraciones dichas en voz baja, con esperanza temblorosa, como brasas que se niegan a morir. Dios de Abraham, no te olvides de nosotros, murmuraban los ancianos al caer la tarde. Y aunque el silencio del cielo parecía eterno, algo estaba por romperse. Una historia se preparaba en el corazón del desierto. Lejos de los palacios y del látigo, un hombre miraba las arenas con un peso en el alma. Su nombre era Moisés. Había crecido entre los príncipes de Egipto, pero su corazón no pertenecía a ellos. Sus ojos, acostumbrados al oro y la gloria, no podían olvidar el rostro de los esclavos, los suyos. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto sagrado, Moisés sintió una inquietud que no podía explicar. Era como si el desierto mismo respirara su nombre. Como si el viento dijera: ha llegado tu hora. El fuego que no consume. El amanecer se alzó sobre el desierto como una espada de luz. Moisés, aún perturbado por el sueño de la noche anterior, caminaba sin rumbo fijo entre las dunas. El viento le azotaba el rostro, y con cada paso sentía más fuerte la sensación de que alguien, o algo, lo seguía. De pronto, el silencio se rompió. Desde la cima de una colina, un resplandor se encendió entre las rocas, una zarza ardía. Pero lo imposible sucedía ante sus ojos. El fuego danzaba sobre las ramas, y la planta no se consumía. El corazón de Moisés latió con fuerza. Dio un paso, luego otro, hasta que la voz que estremeció su alma llenó el aire. Moisés, Moisés. Él cayó de rodillas, temblando. Aquí estoy, susurró con voz entrecortada. No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Moisés obedeció. El fuego iluminó su rostro mientras lágrimas caían sobre la arena. Aquella voz no era humana. Era la voz que un día formó las estrellas. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Y he descendido para liberarlos. El desierto entero pareció contener la respiración. Moisés levantó el rostro, sin comprender la magnitud de lo que oía. Entonces, la voz finalizó con una frase que marcaría su destino para siempre. Ahora ve, yo te envío al faraón. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, tan profundo que hasta el viento pareció callar. Moisés, abrumado, dio un paso atrás. Su mirada se llenó de duda y temor. ¿Cómo podría un hombre desafiar al imperio más poderoso de la tierra? El peso del llamado. El fuego seguía ardiendo, sin consumir la zarza, iluminando las arenas con un resplandor sobrenatural. Moisés permanecía de rodillas, el rostro cubierto, temblando ante la voz que había roto siglos de silencio. Señor, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para liberar a tu pueblo? El eco de su duda se perdió entre las rocas. La voz respondió con una calma que atravesó su alma como un río de fuego. Yo estaré contigo. El desierto entero pareció inclinarse ante esa promesa. Aún así, el corazón de Moisés dudaba. Recordaba su pasado, su huida, su pecado, su voz torpe. Pero, yo no sé hablar bien, Señor. ¿Quién dio boca al hombre? Replicó la voz. ¿No soy yo, el que da vista a los ciegos y oído a los sordos? Ve, y yo estaré en tu boca. El viento cambió. Las arenas se levantaron como si respondieran al llamado divino. En ese instante, Moisés entendió que su vida ya no le pertenecía. El fuego que no consumía la zarza ahora ardía dentro de él. Dirás al faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés se postró rostro en tierra. Su miedo no desapareció, pero algo nuevo crecía en su pecho, una fe temblorosa, pequeña, pero real. Mientras el fuego se apagaba lentamente, una paz poderosa llenó el aire. El cielo parecía abrirse sobre el desierto, y Moisés, aún arrodillado, levantó la vista hacia el horizonte de Egipto, donde el sol comenzaba a caer. Sabía que su regreso no sería fácil. Sabía que el imperio lo esperaba. Pero ahora tenía algo que ningún faraón poseía, el regreso del exiliado. El sol ardía sobre las montañas de Madián cuando Moisés partió.
Su bastón, el mismo con el que había pastoreado ovejas durante años, ahora era el símbolo de una misión celestial. A su lado, Séfora, su esposa, lo miró en silencio, comprendiendo sin palabras que aquel viaje sería distinto a todos. El camino hacia Egipto era largo y áspero. Cada paso levantaba recuerdos enterrados, los gritos de un egipcio muerto, la huida, la vergüenza, el exilio. Pero el fuego que había ardido en la zarza seguía encendido en su alma. Mientras avanzaba, la voz de Dios volvía a resonar dentro de él. El faraón endurecerá su corazón, pero por medio de ti mostraré mi poder. Las dunas se alzaban como testigos. El desierto entero parecía contener la respiración. Días después, Moisés divisó las murallas de Egipto, altas como gigantes dormidos. Los esclavos seguían cargando piedras bajo el látigo. Nada había cambiado. Pero algo sí era distinto. Esta vez, no venía como fugitivo, sino como mensajero del Altísimo. Al caer la tarde, se encontró con su hermano Aarón. El encuentro fue un abrazo de lágrimas y profecía. Aarón escuchó maravillado mientras Moisés relataba su encuentro con el Dios del fuego. Y esa misma noche, a la luz de la luna, ambos juraron obedecer la voz divina. Iremos juntos ante el faraón, dijo Moisés, apretando el bastón entre sus manos. Y le diremos, así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. El viento sopló con fuerza, haciendo vibrar el aire como si los cielos aprobaran el pacto. En ese momento, sin que ellos lo supieran, las fuerzas del cielo y del infierno se preparaban para un enfrentamiento que cambiaría la historia de la humanidad, presencia del Dios viviente. El eco de la libertad. El trono de Egipto resplandecía bajo columnas de oro y fuego. El faraón, rodeado de sacerdotes y guardias, observaba con fría curiosidad a los dos hombres que se inclinaban ante él. Uno de ellos, con la barba curtida por el desierto, levantó la mirada con una calma que desafiaba el poder del imperio. Era Moisés. A su lado, Aarón, con la voz firme de un mensajero celestial, habló. Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Un murmullo recorrió el salón. El faraón sonrió con arrogancia, como quien escucha un chiste en medio de una batalla. ¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz? Preguntó. No conozco a tu Dios, y no dejaré ir a Israel. Las palabras cayeron como hierro ardiente. Pero Moisés no se movió. Sus ojos, encendidos por la fe, no veían un trono de oro, sino una montaña de orgullo que Dios estaba a punto de derribar. Entonces Aarón extendió el bastón sobre el suelo del palacio. El cetro golpeó la piedra, y ante la mirada de todos, se transformó en una serpiente viviente que se retorció con un siseo que heló la sangre de los presentes. Los magos del faraón, burlones, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Sus bastones también se volvieron serpientes. Pero ante los ojos atónitos de la corte, la serpiente de Moisés devoró a las demás. El palacio quedó en silencio. Y la voz de Dios respondió dentro de él. Entonces haré llover señales sobre Egipto, hasta que mi poder sea conocido en toda la tierra. El Nilo amaneció tranquilo, cubierto por la neblina de la madrugada. Los pescadores lanzaban sus redes, los niños jugaban en la orilla, y el reflejo del sol naciente pintaba las aguas de un dorado sagrado. Pero aquella calma sería el preludio de un día que Egipto jamás olvidaría. Moisés y Aarón se presentaron de nuevo ante el faraón. El aire del palacio estaba cargado de orgullo y desdén. Aarón habló con firmeza. Así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Si no lo haces, heriré con mi mano las aguas del Nilo. El faraón, sentado en su trono, solo sonrió. Egipto no teme a tus amenazas, hebreo, dijo con frialdad. El Nilo es vida, y sus dioses nos protegen. Moisés levantó su bastón, miró al río que corría más allá de los muros, y dijo con voz que parecía venir del cielo. Por esto conocerás que yo soy el Señor. Golpeó el agua del Nilo con su vara. Un trueno estalló. El cielo se cubrió de un rojo intenso, y el rugido del río cambió de tono. El agua se convirtió en sangre. Los peces flotaron muertos, el olor se volvió insoportable, y el pánico se extendió por todo Egipto. El Nilo, fuente de vida, se había convertido en un río de juicio. Los sacerdotes egipcios ofrecieron sacrificios y cánticos a sus dioses, pero nada cambió. El agua de los cántaros, las fuentes y los pozos también se tornó roja como el fuego.
El faraón observó desde su palacio el desastre, con el rostro endurecido. Los magos de Egipto replicaron el milagro, y eso bastó para alimentar su soberbia. Tu Dios no es más grande que los míos, dijo, dando la espalda. Pero esa noche, mientras Egipto olía a muerte, Moisés se arrodilló a orillas del río y susurró una oración. Señor, toca el corazón del faraón, antes de que sea demasiado tarde. Y una voz suave, como el susurro del viento entre las cañas, respondió. Su corazón se endurecerá, y mi gloria se manifestará aún más el rugido de las ranas. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa. El aire de Egipto, todavía teñido con el olor metálico del Nilo convertido en sangre, parecía contener una tensión invisible. Los esclavos hebreos miraban el horizonte con temor y esperanza mezclados. ¿Se habría ablandado por fin el corazón del faraón? Pero el trono de Egipto seguía firme, endurecido como la piedra. Los consejeros rodeaban al faraón, rogándole que cediera. Él, sin embargo, golpeó su cetro contra el suelo y gritó. No dejaré ir al pueblo de Israel. Sus dioses no tienen poder sobre mí. Esa misma noche, Moisés volvió ante él con el rostro encendido por la determinación divina. Aarón habló con voz temblorosa pero firme. Así dice el Señor. Si no dejas ir a mi pueblo, las ranas cubrirán tu tierra. El faraón rió, burlón. ¿Ranas? Dijo entre carcajadas. ¿Ese es tu gran poder? Moisés levantó su bastón, y el aire se estremeció. Desde las aguas del Nilo, un sonido comenzó a brotar, un croar que se multiplicaba, creciendo hasta volverse ensordecedor. Miles, luego millones de ranas emergieron del río y cubrieron el suelo, los tejados, los templos, los tronos. Saltaban dentro de las casas, en los hornos, sobre las camas de los nobles y los altares de los dioses. Egipto entero fue invadido por la plaga viva del juicio. El faraón, ahora desesperado, mandó llamar a Moisés. Su voz ya no era de burla, sino de súplica. Ruega a tu Dios que aleje estas criaturas, y dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró, y el rugido del juicio cesó. Las ranas murieron y fueron recogidas en montones que llenaron el aire de un hedor insoportable. Pero cuando el alivio llegó, el corazón del faraón se endureció nuevamente. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Moisés, al ver la obstinación del rey, alzó los ojos al cielo y dijo en voz baja. Señor, su orgullo es más fuerte que su miedo. Y la voz del Eterno respondió en su espíritu. Entonces Egipto conocerá mi poder en la tierra y sabrá que yo soy el Señor, el polvo que devora. El cielo sobre Egipto estaba encapotado, como un presagio de la tormenta que se acercaba. Los campos, aún teñidos por la sangre del Nilo y cubiertos por los restos de las ranas, crujían bajo el peso de un silencio temeroso. Moisés se presentó ante el faraón una vez más, con Aarón a su lado. Su voz no era un desafío, sino un anuncio de justicia. Así dice el Señor. Si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que todo el polvo de tu tierra se convertirá en enjambres que devorarán hombres, animales y cosechas. El faraón levantó la mirada, con los labios apretados, intentando que su orgullo lo protegiera. Basta de amenazas, dijo. No temo a tus dioses ni a tu polvo. Moisés levantó su bastón, y un viento seco comenzó a agitar los campos. Lo que parecía polvo insignificante se transformó en millones de insectos, zumbando, picando, invadiendo cada rincón del país. Las casas se llenaron de mosquitos y tábanos, los rebaños y animales del faraón comenzaron a retorcerse, incapaces de escapar. El aire olía a tierra y desesperación. El pueblo egipcio gritaba, los sacerdotes corrían intentando conjurar sus falsos dioses, pero nada podía detener la fuerza que descendía del cielo. El trono del faraón tembló ante el murmullo creciente de los enjambres, y por primera vez la soberbia del rey vaciló. Moisés, por favor, gritó el faraón. Pide a tu Dios que aleje esto y dejaré ir a tu pueblo. Pero su corazón no había cambiado, la obstinación aún lo consumía. Moisés, al ver la obstinación de Egipto, volvió a levantar los ojos al cielo y murmuró. Señor, están ciegos a tu poder, pero tú eres fiel. Y la voz del Altísimo resonó en su espíritu como un trueno silencioso. Aún queda mucho por mostrar. Mi gloria será conocida en toda la tierra. El polvo, convertido en enjambres, siguió invadiendo Egipto mientras el sol caía. Y en los hogares, la gente se acurrucaba, comprendiendo por primera vez que no había escapatoria frente a la justicia divina, el llanto de los rebaños.
El amanecer llegó con un silencio inquietante. Los campos estaban devastados, los cielos aún teñidos por el polvo y los restos de los enjambres. El Nilo, rojo y muerto, recordaba a todos la primera señal, y el aire todavía olía a ranas y desolación. Moisés y Aarón volvieron ante el faraón, con los ojos encendidos por la determinación divina. Aarón habló, con la voz grave de quien anuncia un juicio inevitable. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, mañana todos los animales de Egipto morirán, el ganado en los campos, los caballos, las ovejas, el ganado mayor y menor. La tierra quedará desolada, y el sufrimiento será sobre todos. El faraón, herido por la repetición de la amenaza, frunció el ceño. Tu Dios solo me quiere asustar, dijo. Mis animales no sufrirán. No cederé. Pero al amanecer siguiente, el suelo comenzó a temblar bajo los cascos y pezuñas. Los establos se llenaron de gritos, los rebaños se retorcieron, y un hedor insoportable cubrió los valles. Miles de animales muertos y agonizantes se extendieron por los campos, los pastos y los ríos, provocando un caos que ningún hombre podía detener. Los egipcios lloraban y huían de los establos, pero incluso el poder del faraón no podía levantar una sola vida de entre los muertos. El orgullo del rey comenzaba a tambalear, aunque su rostro aún mostraba desafío. Moisés, observando la devastación, levantó los ojos al cielo y dijo en voz baja: Señor, su corazón sigue endurecido, pero tu voluntad será hecha. Y la voz de Dios le respondió, como un murmullo que recorría todo Egipto: así será, Moisés. Hasta que reconozcan que yo soy el Señor, no habrá vuelta atrás. El sol se ocultó tras un cielo rojo, y Egipto quedó envuelto en el lamento de los animales muertos, la desesperación de los hombres y el juicio que no podía ser ignorado. El amanecer trajo consigo un aire denso y sofocante. Egipto respiraba miedo, los campos estaban llenos de cadáveres de animales, el río Nilo aún rojo y los valles cubiertos por un hedor que hacía temblar hasta al más valiente. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. La voz de Aarón resonó como un trueno. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, toda la tierra de Egipto será golpeada con úlceras en hombres y animales. Nada ni nadie escapará de mi juicio. El faraón levantó la mirada, con los labios secos y los ojos inyectados de ira. Basta de amenazas, gritó. Tus palabras no me moverán. Pero esa noche, una sombra invisible comenzó a recorrer los hogares, los palacios y los establos. Los egipcios despertaron con dolor en la piel, llagas que ardían como fuego y picaban sin descanso. El ganado y los caballos se retorcían, mugiendo y relinchando, mientras los sacerdotes gritaban inútiles oraciones a sus falsos dioses. El hedor del sufrimiento llenó el aire. El faraón, viendo a su pueblo agonizar, finalmente sintió la desesperación invadir su corazón, pero todavía no cedía. Su orgullo, más fuerte que el miedo, lo mantenía de pie. Moisés, observando la devastación, se inclinó ante Dios y dijo: Señor, su obstinación no tiene límites, ¿cuánto más debe soportar tu pueblo? Y la voz del Altísimo resonó en su espíritu: todavía queda, Moisés. Mi gloria será conocida, y mi pueblo será liberado. La tierra se sacudirá hasta que reconozcan que yo soy el Señor. Mientras la luna ascendía sobre Egipto, el país entero gemía bajo el peso de la quinta plaga. Y Moisés, firme en su fe, sabía que la lucha apenas comenzaba. El amanecer trajo un aire pesado y denso. Egipto despertó con un zumbido que parecía surgir de la tierra misma. Millones de mosquitos e insectos cubrieron los campos, los hogares y los palacios, invadiendo cada rincón de la tierra. El grito de hombres, mujeres y niños se mezclaba con el zumbido persistente, un himno de desesperación que nadie podía ignorar. Moisés se presentó ante el faraón una vez más, con Aarón a su lado, y dijo con voz firme: Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que enjambres de insectos cubrirán tu tierra. Tus hombres, tus animales, tus hogares, todo será invadido por mi juicio. El faraón, furioso y desesperado, golpeó su trono con el puño. Basta, gritó. Tus amenazas no me moverán. Pero al caer la tarde, los enjambres se multiplicaron. Las personas se cubrían el rostro, los animales se retorcían, los cultivos eran arrasados. El aire mismo parecía vibrar con la furia de la naturaleza, como si los elementos se hubieran alineado con la mano de Dios. Los sacerdotes corrían intentando conjurar a sus dioses, pero nada podía detener el poder que descendía del cielo.
El orgullo del faraón comenzó a temblar, aunque aún no cedía. Moisés alzó el bastón y miró al horizonte. «Señor, ¿hasta cuándo?», susurró. Y la voz del Altísimo respondió: «Hasta que comprendan que mi poder no tiene rival. Hasta que el corazón del rey se humille y mi pueblo sea libre». Esa noche, el país entero gime bajo el zumbido implacable de los enjambres. Y aunque el faraón aún resiste, Egipto empieza a comprender que su soberbia no podrá enfrentar al Dios vivo. El granizo del juicio. El cielo de Egipto se tornó negro como el azabache. Nubes pesadas y densas cubrían el horizonte, y un viento gélido recorría los valles, presagiando el desastre que estaba por caer. Los habitantes miraban al cielo con terror, sabiendo que ninguna muralla ni hechizo podía protegerlos. Moisés se presentó nuevamente ante el faraón. Su voz no era un ruego, sino un mandato divino. «Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré granizo y fuego sobre toda tu tierra. Todo lo que crece en los campos, todo lo que respira en los establos, será destruido». El faraón levantó la vista al cielo y se rió con desdén. «Tus palabras no me mueven. Mis dioses nos protegerán», dijo, aunque su voz temblaba por dentro. Pero apenas Moisés terminó, el viento se transformó en un rugido que hacía temblar las columnas de los palacios. De pronto, el granizo comenzó a caer, primero gotas gruesas, luego bolas de hielo que chocaban con fuerza sobre la tierra. El fuego llameaba entre los rayos, quemando los cultivos, los árboles y los techos de las casas. El tronar del cielo era un martillo sobre Egipto, y el pueblo corría en desesperación buscando refugio imposible. El faraón gritó órdenes a sus soldados, pero nada podía detener la devastación. El orgullo que lo sostenía comenzó a resquebrajarse ante la magnitud del juicio divino. Al ver los campos destruidos y los animales muertos, su rostro mostró por primera vez temor genuino. Moisés, de pie en la distancia, alzó su bastón al cielo y murmuró: «Señor, incluso ahora su corazón sigue cerrado». Y la voz del Altísimo resonó como un trueno: «Todavía queda un camino, Moisés. Pero pronto todos reconocerán que yo soy el Señor». Cuando la tormenta cesó, Egipto estaba cubierto de ruinas y cenizas. Los campesinos lloraban, los sacerdotes caían de rodillas, y el faraón comprendía que la libertad del pueblo de Dios no podía ser ignorada. El ejército de langostas. El sol se alzaba sobre un Egipto desolado. Los campos estaban arrasados por el granizo y el fuego, los establos vacíos, los ríos teñidos por la muerte. El país entero parecía respirar un silencio temeroso, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Moisés y Aarón se presentaron una vez más ante el faraón. Aarón habló con voz firme, anunciando la próxima plaga. «Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré langostas sobre tu tierra. Devorarán lo que queda en los campos, lo que el granizo y el fuego han dejado, y no quedará nada verde». El faraón se enrojeció de ira y orgullo. «Basta», gritó. «¿Todavía crees que tus dioses pueden amenazarme con insectos? No cederé». Al caer la tarde, un viento caliente comenzó a recorrer el país, levantando nubes que parecían negras y vivas. De repente, millones de langostas cubrieron el cielo, un manto que tapaba el sol. Caían sobre los campos, sobre las casas, sobre los techos y los templos, devorando todo a su paso. Cada árbol, cada cultivo, cada planta verde desaparecía bajo la voracidad del enjambre. Los egipcios lloraban y gritaban, intentando proteger lo que quedaba, pero nada podía salvarlos. El ejército de langostas parecía interminable, y la desesperación llenó los corazones de todos, incluso del faraón. Moisés, desde la distancia, levantó su bastón y susurró: «Señor, su obstinación es grande, pero tu poder es más grande aún». Y la voz del Altísimo respondió en su espíritu: «Mi gloria será revelada en toda la tierra. Ninguna fuerza humana podrá detener lo que yo he decidido». La noche cayó sobre Egipto con un silencio pesado, interrumpido solo por el zumbido del enjambre que devoraba la tierra. El país entero se encontraba al borde de la rendición, pero el corazón del faraón todavía estaba endurecido.